Me invitaron a compartir aquí, fue como los aportes de la educación popular a la vigencia de los derechos humanos, y yo de repente pensaba, ¿cómo le hago? ¿Qué presento? ¿Qué comparto? Pensaba desde decir cómo nace la educación popular, que nace en un momento de emergencia, en los años de opresión también, de injusticia, en los que se establece o que nace particularmente o formalmente con Paulo Freire, aunque hay un antecedente histórico, y luego se ha venido reconfigurando con las diferentes luchas que han pasado en América Latina, las dictaduras, las masacres o los eventos catastróficos que provoca a veces la naturaleza, aunque se provocan por supuesto porque hay desigualdad social. Entonces decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero también decía yo, ¿cómo hacerle para que esta reflexión sobre los aportes o la vigencia de la educación popular a los derechos humanos lo hacemos desde la propia práctica, desde la propia vivencia? Y fue así como yo planteé hacer mi taller, o el taller que coordiné, como primero partiendo de reconocer las prácticas, a qué estamos haciendo, qué estamos soñando y de dónde vivimos. Y en relación a eso confrontar, y en el mismo proceso de construcción del proceso del taller, reconocer la importancia de los derechos humanos. Entonces las compañeras que estuvieron participando en el taller reconocieron al final, yo les pregunté, bueno, todo esto, ¿qué les dice de la educación popular y qué de esto tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos? Ellas me compartían que reconocieron que todas pueden hablar sin importar la edad, su condición socioeconómica, que muchas veces en las estructuras formales del salón se les limita a hablar porque el que sabe es el maestro. Entonces, ¿cómo romper con esas estructuras que siguen existiendo? Que también construimos conocimiento juntas, a nadie se le dijo que no sabía. Fueron así como develando algunos de los principios de la educación popular, y también reconocieron al final, esto contribuye a que las personas se sientan sujetos de derechos, que tienen una palabra que vale, que tienen una historia que es importante y que también tienen dolores que es importante reconocer. O me ha tocado trabajar a veces con docentes o con adultos que tienen el imaginario de que el que llega es el que sabe y te va a decir cómo y qué, y te va a dar a lo mejor la receta, y cuando le dices que no, que es una construcción colectiva, sí se sacan de onda, ¿no? Dicen que, ¿por qué? O sea, entonces eso no es valioso, porque tiene que ver con ese sistema que nos han enseñado desde siempre, ¿no? Y claro que sí dicen, pues es que, ¿por qué lo hacemos así? ¿Y dónde está tu palabra? Como desconociendo o no reconociendo que la palabra de ellos también tiene valor. Pues sí es complicado, hay quienes se han confrontado o que están tan estructurados en su pensamiento, a veces tan cuadrados, por decirlo de alguna manera, que esa idea no les cabe en la cabeza. Entonces desarraigar eso es bien complicado. Entonces sí es importante trabajar por desestructurar esta parte. O a veces quien cree que la educación popular es pues jugar nada más o jugar o saber cosas del pueblo, o cosas muy de no sé, como más la música popular, el canto, digo, pues no es eso. Lo popular tiene que ver con una opción política, una opción por los excluidos, por los oprimidos, que implica pues hacer una revolución para transformar esa situación. Pero sí, claro que cuesta trabajo desestructurar y pensar de otra forma.